Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias al Padre por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio. Para nosotros es un gusto poder enseñar, poder compartir con ustedes aquello que hemos recibido de parte del Señor. En verdad que sabemos que cada día seguimos aprendiendo más y conociendo más acerca de lo que Dios se ha propuesto con cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir un tema que considero que es importante que nosotros conozcamos y entendamos como iglesia del Señor, o aún aquellas personas que posiblemente no conocen del Señor. Puede ser un tema apropiado para que tengan claridad en cuanto a su vida de fe. Vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias a ti por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Padre. Gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos fue dado a nosotros mediante tu divino poder, Padre. Oramos, Señor, para que en todo tiempo la vida de tu Hijo, Señor, sea expresada de forma natural, de forma de Dios mío, consecuente, Dios mío, en todo nuestro vivir, Padre. Gracias te damos a ti por la buena obra que tú haces, Señor, cada día por medio de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Dios. Señor, oramos para que nuestro ser interior sea fortalecido cada día, Señor, que nuestra alma sea transformada y nuestro cuerpo, Dios mío, pueda expresar la realidad de lo que somos y tenemos en ti, papá. Gracias te damos a ti, bendecimos tu nombre, bendecimos la vida de cada oyente, Señor, cada persona que se conecta con nosotros a través de este medio. Oramos por ellos, Dios, para que tu gracia, tu amor, tu poder, tu favor les asista, Padre, y que en todo ellos puedan ver una mayor manifestación de la vida tuya en ellos, Padre. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, vamos he titulado una enseñanza, hemos titulado esta enseñanza que vamos a compartir, la gran comisión o la gran omisión, ¿correcto? Ahora, cuando no se entiende con claridad lo que debemos hacer como iglesia, lastimosamente caemos en la realización de muchas actividades que entretienen a los congregantes, pero que a la vez enceguece a aquellas personas que presidimos en el Señor. Y creo que esto es importante que nosotros lo entendamos. Nosotros no nos reunimos para ser entretenidos. Cuando nosotros nos reunimos para ser entretenidos y no para ser edificados en aquello que corresponde a lo que Jesús se propuso con sus discípulos, nosotros estamos perdiendo prácticamente nuestro norte, nuestro horizonte hacia donde debemos llegar como iglesia o como hijos de Dios. Y es allí donde lastimosamente muchos ministros se han dedicado a atender más a los congregantes que a edificarlos en aquello que corresponde a lo que Dios se propuso de antemano con su iglesia. La mayoría de congregaciones saben que la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos fue acerca de ir y hacer discípulos, pero en lo que más centran ellos su atención es en la palabra ir. ¿Qué quiero decir con eso? Que lastimosamente la mayoría de personas o ministros consideran que la gran comisión tiene que ver con ir y o sacar al creyente en el buen sentido de la palabra o enviar al creyente a que lleve a cabo una asignación. Pero por eso es que por eso es que se preparan personas para la obra misionera, que obviamente eso no está mal, ¿sí? Pero ignoran cuál es el propósito fundamental de la gran comisión. Y recordemos que la escritura dice, id y hacer discípulos. O sea, el propósito fundamental de que la persona salga y vaya es que haga discípulos. No solamente, y le voy a decir algo con respeto, muchas personas consideran que la obra misionera es ir y hacer algo representando a Dios, pero no formando discípulos. Y voy a ser muy claro con esto. Nosotros somos llamados a representar y a manifestar la vida de Dios, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias intenciones, sino por la nueva vida que tenemos de parte de Él. Pero la iglesia necesita entender lo que significa ser discípulos. Para muchos, cumplir con la gran comisión tiene que ver más con un sacrificio personal. Es allí donde creemos que las personas, entre más lejos vayan a predicar, más efectivos pueden ser para lo que el Señor quiere con sus vidas.
Entonces es allí donde vemos y empezamos a mirar dónde no ha llegado el evangelio, entre comillas, y decimos hay que llegar a aquellos lugares. Vuelvo, repito, esto no está mal. Lo malo es que enviamos a las personas, pero no les estamos enseñando la importancia de hacer discípulos. Y vuelvo, repito, no se trata solamente de hablar algo, sino de modelar lo que es una vida de discipulado. Entonces, creemos que entre más sacrificios hagamos, eso es parte de una obra misionera. También creemos que abandonar una cultura o abandonar la familia hace parte de la obra misionera. Pero lastimosamente, muchas personas les encantan más las misiones por evadir la responsabilidad que tienen en sus propias casas. Y necesitamos ser muy objetivos con esto, ser muy claros, muy precisos. Y ya vamos a mirar por qué. Otros consideran que eh, hacer la obra misionera que tiene que ver con ir, ignoran lo que es el verdadero discipulado. Y recordemos cuál es la razón del verdadero discipulado. Es que nosotros seamos representantes de la vida y del gobierno de Dios en todo lugar. Recordemos algo, Dios siempre se ha propuesto por medio de un pueblo darse a conocer a todas las naciones. Esa fue la razón primordial por la cual escogió a la nación de Israel. Y esa es la razón por la cual nos escogió a nosotros como iglesia. Pero quiero que miremos algo por un momento en donde habla acerca de la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire, este es el texto que habla acerca de la gran comisión. Pero recordemos algo, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, no es, digamos, el objetivo o donde concluye lo que Dios se propone con su iglesia. Todo esto hace parte de la gran comisión, hablar acerca del reino de Dios, hablar acerca del propósito de Jesús al venir aquí en la tierra. Eso hace parte de la gran comisión. Pero, ¿cuáles son los errores que se tienen cuando se entiende acerca de la gran comisión? Creemos que hacer de los creyentes, lastimosamente, un mal ejemplo donde ellos se encuentran. Cuando se entiende mal la gran comisión, hacemos de los creyentes un mal ejemplo donde ellos se encuentran, porque consideramos que el propósito de ellos ser luz es afuera y se les olvida que primeramente tienen que ser luz dentro o en el lugar donde se encuentran. Entonces, lastimosamente vemos personas que son buenas misioneras afuera, pero pésimos responsables en sus propias casas. Cuando se entiende mal la gran comisión, recordemos algo. Una vez yo decía que un hombre no tenía trabajo, no podía alimentar a su familia y este hombre consideró que lo mejor era irse a servirle al Señor. Y claro, él tuvo un sueño donde vio dos letras grandes y vio una letra, una S y una P. Y él dijo, el Señor me está llamando, sal a predicar. Cuando este hombre sale en su viaje, dura 6 meses predicando por fuera, no obtiene éxito en lo que estaba haciendo o fruto prácticamente en lo que estaba haciendo y vuelve nuevamente y le pregunta al Señor que a qué se debía que no hubiera tenido fruto en lo que había hecho. Y dice que en un momento el Señor le habla y le dijo, no le estaba diciendo sal a predicar, sino lo que le estaba diciendo a este hombre es siembra papa. ¿Y a qué hago referencia con esto?
que primeramente un hijo de Dios representa a Dios cuando es un fiel administrador y responsable primeramente en su casa. No somos buenos misioneros de Dios cuando estamos sirviendo afuera, pero estamos negando la vida de Cristo donde Dios nos ha puesto. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que le dice a los discípulos, donde ellos deben ser testigos, en el lugar donde ellos se encontraban, era en Jerusalén. Lastimosamente, muchas personas consideran que ser servidores del Señor lo son cuando lo hacen fuera de sus casas. Pero recordemos, es nuestra responsabilidad primeramente servir en donde Dios nos ha puesto. No podemos decir que nosotros estamos haciendo la gran comisión si realmente estamos así viviendo la gran omisión. ¿Y a qué me refiero con la gran omisión? Vuelvo, repito, que servimos afuera, pero omitimos nuestra responsabilidad dentro de nuestras propias casas. Necesitamos modelar correctamente, y de esto hemos hablado muchas veces, la fe que nosotros decimos conocer. Y aquí quiero hacer 3 preguntas y quiero que usted pueda responderlas usted mismo. ¿Están viendo en nuestra casa la vida de Cristo por medio nuestro? ¿Qué piensa su esposa? ¿Qué piensa su familia, su cónyuge? ¿Qué piensan sus hijos con respecto a la fe que usted dice tener acerca de Dios? ¿La están viendo realmente? ¿Está siendo conocida? ¿O qué está sucediendo? Lo segundo, ¿estamos siendo buenos administradores de los bienes recibidos? Recordemos algo, hay personas que son más fieles y leales en dar, entre comillas, para la causa del Señor, pero olvidan primeramente sustentar sus propias casas. Y no estoy diciendo que uno debe omitir lo otro. Estoy diciendo que necesitamos aprender a ser buenos administradores. Porque lastimosamente algunos ni para la obra del Señor dan. Pero para los que dan para la obra del Señor, nunca tenga como prioridad la obra del Señor cuando omite la responsabilidad de su propia casa. Y esto lo hemos visto. Personas que son fieles en servir afuera, pero desleales para servir y honrar a a las personas que conviven con ellas. A su esposa. Damos mayor importancia a la vida culta que a la fe práctica. Esto es otro error que se comete por entender lo que es la gran comisión. Por no entender la gran comisión. Le damos más valor a una vida cultica que a una vida de fe práctica. Entonces nos volvemos personas de domingo, cristianas o hijos de Dios solamente dominicales. Le damos mayor peso y mayor importancia a reunirnos un día a la semana que a manifestar o expresar la vida y naturaleza que nos fue dada por gracia. Recordemos, somos hijos de Dios todos los días de la semana. Entonces, recordemos cuál es el propósito final de la gran comisión. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. ¿Cuál es el propósito final de la gran comisión? Hacer discípulos. Para que repliquen. Es correcto. Entonces, recuerden Mateo capítulo 28, verso 18. Quiero que miremos 4 aspectos de lo que tienen que ver con la gran comisión. 4 aspectos que tienen que ver con la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Lo primero, necesitamos entender, fuimos comisionados con su poder. Mire, fuimos comisionados ¿con qué? Con su poder. No fuimos enviados sin antes haber sido provistos por parte de él. Mire, el Cristo que venció la muerte, el señorío del pecado y las potestades de las tinieblas, es el mismo Cristo que nos envió a nosotros a predicar o a hacer la gran comisión. Nos habita y es por medio de nosotros que manifiesta su presencia. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué nos es dado? Para ser testigos y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, fuimos comisionados con el poder de Dios, no hablamos o no hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas o en nuestras propias fuerzas, sino el que venció la muerte, como les dije, el que venció las obras de las tinieblas y el que venció el dominio del pecado, nos habita ahora a nosotros. Y es en el nombre de Él que nosotros vamos a hacer la gran comisión. Amén. Todo hijo de Dios es portador del poder de Dios. Todo hijo de Dios es responsable. ¿Sí? Todo hijo de Dios es portador del poder de Dios. Y obviamente responsable con lo que hace, con aquel llamado de parte de Él. Lo segundo, Mateo 28:19. Miren lo que dice. Por tanto, id y qué cosa, y haced discípulos a todas las naciones. Lo segundo, fuimos comisionados con un propósito. En pocas palabras, Dios a usted y Dios a mí, primero cuando nos escoge, nos habilita, nos capacita, nos da el poder para ser efectivos en él. Pero lo segundo, necesitamos entender que fuimos comisionados con un propósito. Hacer discípulos. Y recordemos algo. Dios le dijo a Abraham que en su simiente, o sea que en Cristo, serían benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones o todas las familias de la tierra. No unas, sino todas. Esto tiene que ver con la parte de lo que es el discipular. No conocemos a Dios para solamente jactarnos nosotros de decir que le conocemos. Notemos que Jesucristo nos manda a hacer discípulos a todas las naciones, no a ser adeptos en todas las naciones. Muchos se conforman con grandes campañas evangelísticas o multitudes reunidas en un lugar y hacen de esto simplemente seguidores, más para su uso y propio beneficio, y no los preparan a ellos para lo que Dios quiere con sus vidas. La gente que el Señor nos permite alcanzar no es para que nos sirvan a nosotros. La gente que el Señor nos permite alcanzar es para que sean formadas y capacitadas para servir a otros afuera. Porque eso significa la gran comisión. Enviados con un o comisionados con un propósito. Somos reproductores de la vida de Cristo y necesitamos entender eso. Entonces démonos cuenta, cuando Jesús llama a sus 12 y los envía a hacer la gran comisión, primero les dice, mire, ¿sabe qué? Ustedes no van desprovisto del poder porque yo ya tengo el poder de todo, porque toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. Lo tercero que dice ahí con respecto a la gran comisión, el versículo 20, mire lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo tercero, fuimos comisionados con un mensaje. Y de esto también hemos hablado. La iglesia no
o los ministros del Señor no predicamos lo que nosotros consideramos necesario o pertinente de acuerdo a las circunstancias, sino predicamos aquello que concierne al reino de Dios para su iglesia. Fuimos comisionados con un mensaje. Jesús les dice, enseñen a la gente que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No que enseñen lo que ustedes consideran necesario. Lastimosamente, la iglesia se ha vuelto más un hospital donde atiende a las personas que yo entiendo que hay que sanar al herido, que hay que vendarlo, pero ese no es el lugar para que se quede. Nosotros como iglesia tomamos a la persona que no conoce del Señor, le hablamos acerca de lo que es la vida de Cristo, la importancia de portar una nueva vida y una nueva naturaleza para que pueda expresar en su diario vivir un vivir diferente. Pero ese no es el todo de la gran comisión. La iglesia necesita enseñar lo que Jesús enseñó. La base del discipulado parte de la transmisión práctica de las verdades divinas reveladas en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros enseñamos en cuanto a discipular. Verdades que tienen que ver con las realidades de Dios. No fuimos llamados ni a enseñar tradiciones, ni a doctrinas, ni doctrinas de hombres. Nosotros no promovemos doctrinas, nosotros no promovemos tradiciones de hombres. Debemos enseñar no solo que conozcan algunos textos bíblicos o aislados, sino que guarden los principios que la palabra enseña. Y ahorita vamos a mirar algo con respecto a esto. Pero si nos damos cuenta, la pedagogía o el trabajo que Pablo hizo fue entrenar y enseñar con todo el consejo de Dios a los santos o a la iglesia, que donde él se encontraba, él siempre lo hacía. Y miremos por un momento Colosenses 1, 24 al 29. Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 29. Y repito, no fuimos comisionados, con un mensaje. O sea, nosotros necesitamos tener claridad lo que debemos predicar. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, ¿qué es lo que dice? Fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Pero para qué? Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él no fue hecho ministro para hablar de él mismo, aunque en un momento habló de él, pero siempre resaltando a Cristo. Hablar del evangelio, hablar de la gran comisión, no tiene que ver con hablar de nosotros, sino que tiene que ver con hablar el mensaje que ya nos dio a nosotros, que es por medio de Cristo. Recordemos algo, nosotros predicamos el evangelio de la reconciliación. Anunciamos la reconciliación que ya fue dada a todo hombre por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo. Notificamos esta verdad. Entonces, dice el apóstol Pablo, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es cuál? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Había un misterio que necesitaba ser conocido y era Cristo impartido en nosotros como la esperanza de gloria, a quien anunciamos. Démonos cuenta lo que dice el apóstol Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Amonestaba
y enseñaba a todo hombre, pero lo hacía en su sabiduría humana, no, en la sabiduría que había recibido de parte de Dios. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, no nos conformemos con las famosas campañas evangelísticas, donde se llenan miles de personas que aparentemente dicen, mire, recibieron al Señor y el Evangelio fue predicado. Si no se está haciendo una vida de discipulado en cada persona que escucha el mensaje, estamos lastimosamente haciendo adeptos para nosotros. Estamos haciendo prácticamente lo que Jesús dijo con los fariseos. Ustedes buscan seguidores para ustedes mismos, hacen proselitismo, pero no están formando a aquellas personas de acuerdo a lo que Dios determinó con ellas. Dice el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de quién? De él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, el apóstol Pablo había entendido lo que significaba la gran comisión. Hablo lo que el Señor me dijo que hablara. Hago lo que tengo que hacer, formar o presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Y lo tercero que él dice, lo hago no en mi poder o en mi sabiduría, sino en el poder de Dios que actúa en mí. Esto es entender la gran comisión. La gran comisión no tiene que ver con preparar personas y enviarlas, entre comillas, a que conozcan o a que hagan una función de vida social, si no se están formando discípulos en aquellos lugares. El discípulo es un representante de la vida y del gobierno de Dios donde quiera que se encuentre. El discípulo. El creyente no. Y Dios no quiere que nosotros formemos seguidores de un evangelio que realmente no se pueda vivir. El evangelio se vive cuando se entiende lo que significa la palabra discipulado. Pablo proclamaba el evangelio del reino y comunicaba las verdades de la gracia para que la fe de los creyentes no estuviera sustentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por esa razón, él predicaba el evangelio del reino. Hoy día se preparan a los congregantes no para que vayan, sino para que vuelvan a reunirse. O sea, lo que la mayoría de ministros quieren es que la gente se esté reuniendo cada 8 días y consideran éxito ministerial este tipo de actividades. Pero la pregunta es, ¿cuántos de los que se reúnen realmente están siendo fieles representantes de Dios en el lugar donde han sido puestos? ¿Dónde ellos están siendo luz? Aquellas personas que son preparadas, que tienen una profesión, ¿dónde están manifestando esa vida y ese gobierno de Dios? Porque de lo contrario, si yo considero éxito ministerial el tener un lugar lleno de gente, pero que no estén siendo efectivos en el propósito de Dios, la verdad, me estoy engañando a mí mismo. Necesitamos formar gente, no para que se quede, sino para que vaya y haga discípulos a otras ciudades y a otras naciones. Ese es el propósito de hacer la gran comisión. Nos reunimos, necesitamos entender la razón por la cual nosotros nos reunimos. Nos reunimos para recibir instrucciones de parte de Dios por medio de la iglesia. Y esto tiene que ver con formación. Nos reunimos para recibir instrucciones de parte de Dios por medio de su iglesia. Y esto tiene que ver con formación. Pero también nos reunimos para ser edificados mutuamente. Y esto tiene que ver con preparación. O sea, yo me edifico mutuamente, me preparo. ¿Pero para qué? Para expresar la vida del cuerpo. Y en esto tiene que ver la unidad. Pero mire también algo que es importante que entendamos por la cuál es la razón por la que nosotros nos reunimos. Para comunicar el consejo de Dios
a la iglesia. En pocas palabras, para afirmarlos en la verdad que está en Cristo Jesús. No reunimos a la iglesia para darle el consejo que ellos quieren oír, sino el consejo que Dios determinó para ella. ¿Por qué existe el ministerio de sanidad interior? ¿Por qué existen ministerios de matrimonios? ¿Por qué existen ministerios de liberación? ¿Por qué existe el ministerio de niños? ¿Por qué existe el ministerio de jóvenes? ¿Por qué? Porque lastimosamente se ha creado una partición del consejo de Dios y se ha dado de una forma incorrecta a la iglesia. Entonces decimos, hay que ministrar liberación, la Biblia dice, Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad que hace libre a la vida de cada persona? Cristo mismo. Jesús lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad no tiene que ver con un conocimiento de algo, sino con la vida, que es alguien. ¿Sí? Esa es la verdad. Entonces, entendamos esto, la fidelidad de nuestro ministerio, la efectividad, de nuestro ministerio no tiene que ver con si tenemos muchas personas reunidas en un lugar, sino realmente estamos haciendo de estas personas verdaderos discípulos del Señor. Hay gente, que lo voy a decir de manera sincera, que consideran ser fieles congregantes, o son fieles congregantes, pero pésimos discípulos del Señor, porque creen que fueron enviados para representar una denominación. Y usted y yo no representamos ninguna denominación. Es que aquí estamos los bautistas, es que aquí estamos los pentecostales, es que no, aquí no estamos nada. Somos los hijos de Dios donde quiera que estamos. Y a Él es al que tenemos que representar. No, es que yo soy de tal congregación. No. Somos hijos de Dios. Para de contar. Porque eso es lo que está creando y crea sectarismos en muchas iglesias. Creemos, como dijo el apóstol Pablo, y eso es parte de la inmadurez de la misma iglesia. Unos dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas. ¿Qué? ¿Fueron ellos los que murieron en la cruz? Para nada. Es que yo vengo en nombre, yo represento, no, nos identificamos con alguien que nos mentorea, que nos enseña, pero el consejo de Dios no está en un solo ministro de Dios. El consejo de Dios está en su cuerpo, en la iglesia. Dios dio dones a los hombres y a través de esos dones la iglesia es edificada y puede ser efectiva en aquello que Dios la envió. Nosotros no solamente recibimos el consejo de un solo hombre, nosotros somos instruidos y escuchamos a muchos ministros del Señor, porque somos conscientes que es en la multiforme gracia de Dios y en los dones que Dios repartió a su iglesia donde nosotros podemos recibir el consejo de Dios para nuestras vidas. Entonces, entendamos cuál es la razón de ser iglesia y no es para ser direccionada en los asuntos personales, sino en aquello que realmente Él ya determinó con su iglesia. Esa es la razón de ser iglesia. La nueva vida de Cristo en cada persona sucede una sola vez. O en pocas palabras, el nuevo nacimiento sucede una sola vez. Pero la obra de transformación de nuestra alma es toda la vida. Yo no me reúno cada 8 días para recibir la salvación o para considerar que si no me reúno la pierdo. Yo me reúno porque necesito ser edificado, porque mi alma necesita estar siendo transformada. Y en la medida que nos exponemos en la palabra, en la medida que compartimos con el cuerpo, y el cuerpo no es una sola congregación, sino a nivel de congregaciones, es allí donde estamos siendo nutridos. Y muchos ven la razón de reunirse más, como lo decía ahorita, como un hospital y no como un centro de edificación o de formación.
necesitamos entender que vamos a un lugar para prepararnos, para capacitarnos. ¿Que pasamos por momentos difíciles? Sí. ¿Que pasamos por situaciones muchas veces que son complejas para nuestras vidas? Sí. Pues nos reunimos, escuchamos la voz del Señor, compartimos con nuestros hermanos y nos damos cuenta que no somos los únicos en este asunto. Pero hemos entendido algo, la gracia del Señor es suficiente para mantenernos firmes a pesar de cualquier circunstancia. Entonces necesitamos entender, fuimos comisionados con un mensaje de parte de Dios. ¿Hay algo que decir? Claro que sí. Que Dios, la obra de la cruz, tiene que ver con algo que ya se gestó y fue una reconciliación. Dios, el hombre necesita entender algo. Uno, Dios no está irado con el ser humano ya, porque la ira de Dios recayó sobre el Hijo de Dios. Pero la gente necesita notificársele que por causa de un mal concepto de Dios, por causa de una mala percepción acerca de Dios, está alejada, está ausente de lo que es la vida de Dios en ella. Fuimos llamados para ser reconciliados. Y esta reconciliación se dio por medio de la obra de Cristo, no por obras nuestras. Esto necesitamos entenderlo. Y lo cuarto, con respecto a la gran comisión. Mire lo que dice el versículo 28. Perdón, versículo 20, la última parte. Recuerde la primera, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero luego mira lo que dice aquí. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días, ¿hasta cuándo? Mire, fuimos comisionados con su presencia. Fuimos comisionados con su presencia. La garantía que tenemos para llevar a cabo con éxito la gran comisión es que el Señor no solamente está en nosotros, sino que va con nosotros para brindarnos su respaldo. Esto necesitamos entenderlo. Voy a decir algo y quiero que lo escuchen muy bien. Ningún hijo de Dios es huérfano de parte de él. Ningún hijo de Dios es huérfano por parte de Dios. Ninguno. Ninguno. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ningún hijo de Dios. Hay personas que sienten mire, voy a decir algo, la presencia de Dios en nosotros está no por lo que hacemos, sino por lo que somos en Él, portadores de su vida. Quien porta la vida de Dios puede estar plenamente seguro, convencido de que Dios está con él. No tiene que ver con un sentir, sino que tiene que ver con una realidad. Su presencia a nosotros nos garantiza seguridad. Y recordemos, no se trata de sentir, sino de saber, entender y conocer. Dime, amor. Referente a lo que tú estás hablando, que el Señor no solo está en nosotros, sino con nosotros. Eso nos da una garantía que nosotros hacemos lo que nos corresponde de lo que estamos hablando en el Ministerio de Conciliación, hablarle, notificarle a las personas. Nosotros votamos la palabra, o sea, como la sembramos, pero el Señor es el que hace lo que tiene que hacer. Entonces, esa debe ser nuestra confianza, que como Él va con nosotros, Él va colocando el querer como el hacer en las personas para que puedan nacer de nuevo. Solo nos corresponde notificar, hablar. Correctamente, así es. Mire, necesitamos entender algo. El Señor nos envía y nos garantiza su presencia. No estamos solos. El sentimiento de orfandad o ausencia de Dios es el desconocimiento
de lo que se es como hijo de Dios. Cuando una persona considera que está sola o que Dios no está con ella, es porque desconoce realmente cuál es su identidad como hijo de Dios. Un hijo de Dios necesita estar plenamente convencido que Dios está con él. Y eso, recordemos algo, no se trata de sentir. Es que hoy yo no siento a Dios en mi vida. Es que yo siento, mire, el sentir es del alma. Y no estoy hablando de anular nuestra alma. Pero la vida de fe no tiene que ver con el sentir, sino que tiene que ver con la realidad que ya sucedió en Cristo. Por eso nosotros no hacemos algo para que Dios se manifieste, sino que Dios se manifiesta por medio de lo que nosotros estamos haciendo ya. La presencia del Señor está donde están los hijos de Dios. Nosotros no oramos para que la presencia del Señor venga, sino que la presencia de Dios se manifiesta continuamente cuando los hijos de Dios están en el lugar donde Dios los ha puesto. Y por eso se necesita desarrollar identidad de hijos de Dios. Ahora, los que no son hijos de Dios, los que no han nacido de nuevo, necesitan entender que Dios está siempre hablando. Dios siempre ha estado revelando su amor, su propósito, su gracia, para que la gente pueda conocerle a Él. Miren, no, yo voy a decir, exacto, miren, yo siempre voy a decir algo, y es que no hay una excusa para decir que Dios no se ha dado a conocer a todas las naciones. Yo sé que hablamos de llevar el evangelio a todas las naciones y que hay lugares donde el evangelio no ha llegado, pero eso jamás será una excusa para que la gente diga que nunca tuvo un conocimiento de Dios. Porque la misma creación da testimonio de la existencia de Dios. Dios puso un alma en nosotros. Dios puso una conciencia que nos permite a nosotros poder conocer lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada o lo que desagrada a Dios. Eso lo sabemos. Y sin haber escuchado el Evangelio. Entonces, entendamos primeramente que hacer la gran comisión tiene que ver con comenzar donde hemos sido puestos. Donde hemos sido puestos. Y vuelvo, repito, necesitamos desarrollar la identidad de hijo de Dios cuando tenemos ese sentimiento de orfandad. La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esa identidad? Mire, el apóstol Pablo siempre procuró enseñar a la iglesia la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Y esto nos corresponde a nosotros. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Muchos saben Biblia, pero pocos manifiestan una verdadera transformación en sus vidas. Y necesitamos, vuelvo, repito, necesitamos ser claros. O estamos haciendo la gran comisión o estamos viviendo la gran omisión, omitiendo las responsabilidades que debemos asumir primeramente donde Dios nos ha puesto. Usted no puede ser efectivo afuera si primero no lo fue adentro. Y recordemos algo, cuando Pablo le formó a Timoteo y lo instruyó o lo envió, primero él fue formado en su casa. Él conoció la fe de su abuela y de su madre. Y luego fue discipulado por Pablo para ser enviado. Entonces, la próxima enseñanza que vamos a ver con respecto a este tema, vamos a ver lo que significa un verdadero discipulado. ¿Qué significa un verdadero discipulado? Y recordemos algo, hablamos de 4 cosas con respecto a la gran comisión. Lo primero, fuimos comisionados con el poder de Dios. Lo segundo, fuimos comisionados con un propósito de parte de Él. Lo tercero, fuimos comisionados con un mensaje. Y lo cuarto, fuimos comisionados
con su presencia. Esto es una realidad y eso es una verdad. La presencia del Señor es real en medio de nosotros como iglesia. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias a ti, Dios, por permitirnos entender, Señor, y poder ampliar un poco más, Señor, el entendimiento de lo que significa la gran comisión, Padre. Señor, oramos para que tu iglesia, Señor, pueda ser efectiva haciendo la gran comisión, primeramente en el lugar donde están siendo plantados, donde han sido puestos por parte tuya, Dios. Pero que al mismo tiempo, Señor, puedan ser efectivos donde quiera que tú los lleves, Padre. Señor, que ellos puedan ser direccionados en un caminar de acuerdo al propósito tuyo, Dios. Sabemos que muchas personas, por alguna circunstancia, por algún acontecimiento laboral, tienen que irse del lugar donde se congregan. Pero sabemos, Padre, que ellos son iglesia, no porque están en un lugar, sino porque están en ti, porque tú les habita, Padre. Y es allí donde ellos pueden entender que donde quiera que vaya, Padre, ellos son portadores de la vida tuya. Ellos son portadores de la naturaleza tuya. Ellos llevan un mensaje de parte tuya, Dios. Como iglesia, Señor, llevan ese mensaje y van respaldados con el poder tuyo, Padre. Oro, Dios, por una iglesia que pueda entender estas verdades de la gran comisión, Señor. Padre, aún, Señor, porque realmente nosotros muchas veces creímos o creemos que ser iglesia es engrandecer el nombre de alguien o de algo, pero lastimosamente la vida de tu hijo no está siendo expresada de forma real y de forma natural, Dios. Oramos, Padre, para que tu iglesia pueda ser efectiva en aquello que tú la enviaste, Dios. Tu palabra enseña que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Señor, fiel es el que nos llama, fiel es el que nos capacita, fiel es aquel que dijo que no nos iba a dejar y que no nos iba a desamparar. Padre, confiamos en lo que tú has dicho, en lo que somos y tenemos en ti, Dios. Oramos en el nombre de Cristo, Señor, para que tu iglesia entienda lo que significa la gran comisión y tiene que ver con ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Padre, por este entendimiento de gracia. Gracias, Señor, porque no nos conformamos con un mensaje más, sino que procuramos, Señor, ser entendidos y ser efectivos en aquello que tú determinaste con cada uno de nosotros, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, ya saben, si tienen preguntas, si tienen dudas o inquietudes, con mucho gusto nos las pueden hacer saber. Estamos para servirles. Recordemos algo. Permítame un segundito acá. ¿Listo? Bueno, recordemos algo. Tenemos el 1, 2 y 3, un congreso como red ministerial apostólica. Tenemos un congreso abierto, se le extiende la invitación a pastores y líderes que quieran seguir siendo edificados en este conocimiento de gracia, que quieran participar en la comunión con la iglesia que se encuentra en diferentes lugares del mundo. Les invitamos, les extendemos esta invitación. Congreso de Avance Ministerial 1, 2 y 3 de agosto en Medellín. Allí les extendemos esta invitación para que juntos podamos seguir aprendiendo y conociendo más a Cristo. Abierto para cualquier denominación, aclaramos. No es denominacional porque por encima de este rótulo que lastimosamente fue puesto por hombres o establecido por hombres, esto está abierto para la iglesia del Señor y para la edificación de todos los santos. Entonces, les invitamos, Medellín, 1, 2 y 3 de agosto. Preparémonos, saquemos este tiempo para ir a aquel congreso. Van a haber personas que por la gracia del Señor tienen el conocimiento y el entendimiento para poder edificarnos a nosotros como cuerpo. Si usted vive cerca, si conoce a alguien que conoce del Señor, pues
extiéndale la invitación. Escríbanos por interno y le daremos mayor información al respecto de esto. Entonces, les amamos mucho, les enviamos un abrazo a distancia, un saludo para aquellas personas que se conectan con nosotros, donde quiera que están, les amamos y les bendecimos en Cristo Jesús. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción, tener todo en la vida es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno en justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy. ¿Por qué insistir en quitarle la gloria al Señor? ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón sigue sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Señor, perdón si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Pues de qué me vale alcanzar lo que quiera que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quiera que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios.